Buenos días a todos. Gracias a Dios que nos permite estar juntos y poder explicar la palabra. Él es fiel y Él es bueno para con cada uno de nosotros y queremos glorificar su nombre a través de nuestra vida y poder entender lo que Él quiere de nosotros. Quisiera leer un pasaje, el libro de Colosenses capítulo 2, verso 13, dice así la Escritura: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vuelvo a leer: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vamos a pedirle a Dios que nos hable, que nos ministre, sea Él el que nos haga entender estas palabras en nuestros corazones para poderlo poner en práctica. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana, porque tú nos permites estar juntos, Señor, aún a través de este medio. Bendice, Señor, a cada familia, Señor, a cada persona que está en estos momentos conectada. Y que, Padre, que ahí donde está cada uno sea tu Espíritu Santo derramado, Señor. Padre, que vengas a quitar las vendas de los ojos, que venga tu Espíritu Santo a obrar de una manera muy especial. Padre, queremos que des libertad a los cautivos. Queremos que aún traiga sanidades, Señor. Padre, la principal sanidad es la del alma, Padre. Queremos que seas tú el que tomes el control de cada uno de nosotros, Señor. Que aún nos ayudes a entender cada una de las palabras y que tu nombre sea glorificado. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Bien, hemos estado hablando acerca de cómo se fueron cumpliendo cada una de las profecías de nuestro Señor Jesucristo en su vida, aún en su muerte. Posteriormente se estará hablando de lo que es la resurrección, pero hoy queremos tocar un tema de cómo a través de las profecías que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo, tanto en su vida como en su muerte, también se cumple una serie de profecías que vienen hacia el ser humano. Una serie de profecías que Jesús nos está hablando, que nos habló aún en el Antiguo Testamento, como Dios había ya profetizado grandes cosas a través de los profetas, y que aún a través de su muerte, Cristo nos hace entender que realmente Él dio la vida por cada uno de nosotros. Lo dice aquí Colosenses claramente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. La Biblia nos deja ver algo importante a través del apóstol Pablo, reconociendo que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Dios estaba cumpliendo profecías para nosotros. Y podemos ver claramente que aún aunque Él muere por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, nos da vida juntamente con Él. Vamos a ver una profecía de las cuales se puede cumplir de tantas que se han mencionado en las Escrituras, que se cumplen en medio de nosotros a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 61, verso 1, Isaías 61, verso 1, dice así la Escritura: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El profeta Isaías estaba ya dando profecías claras de lo que iba a venir a hacer Jesús al ser humano, a las personas, y cómo Él iba a dar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, donde también iba a dar vista a los ciegos, donde iba a vendar a los corazones quebrantados. Y lo vemos cumpliéndose en el libro de Lucas capítulo 4, verso 18, cuando Jesús empieza su ministerio y dice las siguientes palabras:
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga que estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La Biblia nos deja ver claramente cómo se empiezan a cumplir las profecías en Jesús, pero para también tener un resultado hacia nosotros, en el cual, si vemos el ministerio de Cristo, podemos ver claramente que se cumplieron esas palabras. Empezó a predicar el Evangelio, el año agradable del Señor, empezó a decirle a la gente palabras muy claras y muy certeras, diciéndole: arrepentíos y convertíos, creed en el Evangelio. Jesús empieza a predicar las palabras hacia el corazón del ser humano para que la gente entienda y comprenda el amor que tiene Dios para con nosotros. Si tú empiezas a leer las Escrituras, te vas a dar cuenta de algo, que para que tengamos vida juntamente con Jesús, la gente se tiene que arrepentir. Jesús en ningún momento le está diciendo a la humanidad, a la gente: acepta a Cristo en tu corazón y eres salvo. Tampoco le está dando un mensaje diciéndole: mira, esta religión, este grupo, somos los que nos vamos a salvar. Tampoco está diciendo Jesús que cualquier otra persona que se acerca puede tener vida eterna si es que es miembro de tal congregación o de tal grupo. Jesús en ningún momento estaba diciendo esas cosas. Tampoco Jesús le estaba diciendo a la gente que iba a dejar el pecado hoy y pasado mañana iba a dejar otro pecado y después de un año iba a dejar todo otro pecado, sino que Jesús está hablando a la humanidad de un arrepentimiento para que el corazón fuera realmente sanado. Una persona que tiene un corazón amargado, un corazón que está lleno de vanidades, de soberbia, de orgullo, pues realmente no está con Cristo juntamente vivo. Realmente la persona está muerta en sus pecados, en sus delitos, está muerta en sus transgresiones, donde la persona no tiene paz, no tiene tranquilidad, donde vemos cómo el ser humano con esa gran amargura, resentimiento, rencor que tiene en su corazón, parece que está más muerto porque en ningún momento ama, perdona, sirve, en ningún momento está dando claramente vida hacia los demás. Esa persona realmente necesita ser sanada desde su corazón. Entonces Cristo vino a hablar palabras muy certeras, las cuales eran para el ser humano y en las cuales se tenían que cumplir aún en nuestras vidas. Dice: juntamente con Cristo nos dio vida, pero nos da vida para poder arreglar nuestra relación con Dios. Dice la Escritura también que le había enviado a pregonar la libertad a los cautivos. ¿A cuáles cautivos estaba hablando Jesús? Estaba hablando precisamente a los cautivos de pecado, de maldad. Aquellas personas que realmente estaban esclavizadas en el pecado, donde vemos gente que aún en el tiempo de Jesús estaban endemoniados, donde había gente que estaban siendo esclavos de los romanos, pero Cristo no vino a dar esa libertad hacia los romanos, hacia la gente. De hecho, ellos decían: vamos a hacer a este rey y entonces seremos libres de la esclavitud del imperio romano. Jesús en ningún momento vino a hacer eso. Jesús lo que vino a hacer fue a dar libertad a los cautivos de pecado. ¿Quiénes son los que son los cautivos de pecado? Podemos darnos cuenta cómo en el tiempo de Jesús había gente religiosa, gente que decía ser cristiana o farisea, más bien, ser pueblo de Dios, donde vemos a los judíos que decían ya ser hijos de Dios, y entonces cuando Jesús le predica a ellos, les dice una verdad muy clara: si fueras hijo de Dios y si fueras hijo de Moisés, si fueras hijo de Abraham, las cosas de Abraham harías. Pero ¿por qué me quieres matar? Entonces Jesús estaba hablando cosas muy certeras. El que es esclavo es del pecado. Y una persona que dice que es cristiana y anda en los pecados de su maldad, aunque haya aceptado a Cristo, aunque se haya bautizado, aunque haya hecho tantas cosas, esa persona, si sigue en sus pecados, no ha sido libre del pecado. Algunas personas piensan que el conocer a Dios, el conocer a Jesús, aún al predicar a Cristo,
piensan que por haber dejado unos ciertos pecados, hablemos del adulterio, hablemos de la borrachera, hablemos de la droga, del narcotráfico, etcétera, piensan que ya son cristianos porque dejaron pecados escandalosos. Pero cuando tú profundizas en su corazón, tú te das cuenta que realmente no son libres del pecado, donde no tienen una vida juntamente con Cristo, porque todavía en su corazón está la soberbia, el orgullo, la vanidad, donde tú puedes ver gente que está el resentimiento, donde la gente sigue codiciando a las mujeres y las mujeres están codiciando a los hombres, donde vemos que no hay una libertad en Cristo Jesús. Y la gente dice, no, pero es que eso se va a ir quitando poco a poco, donde poco a poco voy a ir perfeccionándome hasta llegar a la plenitud del Hijo de Dios, donde voy a poder realmente alcanzar esa salvación que Cristo nos da. Te quiero decir algo, cuando Cristo liberta todo y lo liberta en un momento cuando la gente realmente se arrepiente y se aparta de sus pecados y de su maldad. La gente piensa que Cristo vino a darle libertad, pero hoy vemos grupos, religiones, gente que dice que Cristo les ha dado una libertad, pero más bien parece libertinaje. Donde en vez de volverse a Cristo Jesús, donde en vez de volverse a la palabra de Dios, han metido al mundo en las iglesias y no son libres de su maldad ni de sus pecados. Tienen ideas erróneas diciendo, es que de esta forma vamos a ganar a los jóvenes para Cristo. Es que tenemos que entrar a la nueva era. Es que tenemos que hacer ahora de esta forma, a través de esto, para ganar a la humanidad. Es que lo viejo ya pasó, eso fue antes. Te quiero decir algo. La Biblia nos dice que volvamos a las sendas antiguas para poder tener vida con Jesús. ¿Por qué? Porque si tú lees el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no andaban metiendo música rock para ganar a los jóvenes. No estaban metiendo otras actividades para que vean que la gente realmente tiene una libertad y puede seguir a Cristo. Te quiero decir algo. Cuando Cristo predicó la palabra y cuando los grandes predicadores han predicado la palabra y cuando aún los discípulos empezaron a predicar la palabra, algo hubo claro en ellos, que predicaron el arrepentimiento y el perdón de pecado, y esto llevó a la gente y a la humanidad a un cambio de vida, a tener una vida juntamente con Cristo Jesús, porque realmente habían crucificado Cristo sus pecados en la cruz y entienden claramente la libertad que Cristo da a toda la humanidad, a todo aquel que se acerca a Cristo y que le da la gloria a Dios. No es solamente entretener a la gente, no era solamente buscar a ver si para reunir más personas, para ver si quieren convertir, y no era primero meterles una cosa y luego hablarles el evangelio. Era muy claro el evangelio. Jesús dijo claramente que todo el que se acerca a mí no le echa fuera. Entonces Cristo, para dar libertad a los cautivos, tenía que ver algo, dar su vida por nosotros, pero también predicar la palabra, extender el reino y que la gente entienda que solamente a través del arrepentimiento va a haber un perdón de pecados. Si no hay arrepentimiento, no va a haber perdón. Si la gente sigue en sus pecados y en su maldad, no va a haber esa salvación que Cristo está dando al dar su muerte a través de la cruz. La gente piensa que por el hecho de hacer grandes obras va a poder encontrar a Cristo. Te quiero decir algo. Cuando tú entiendes con claridad lo que Cristo quiere hacer en tu vida, tú te vuelves a Él y te das cuenta que estás muerto en tus delitos y en tus pecados y que nada bueno hay en ti. Entonces, cuando Cristo nos da esta profecía, cumpliéndose a través del profeta Isaías, nos deja ver algo importante, que Él vino realmente a predicar la palabra para darnos vida juntamente con Él. Te quiero decir algo, vino a dar libertad a los cautivos de pecado. Si tú sigues en tus pecados, en tus delitos, como dice la Escritura, no hay una libertad en Cristo Jesús. No has sido nuevamente nuevo en Cristo Jesús y no has tenido una vida juntamente con Cristo, porque Cristo es el que da la libertad de los pecados. ¿Cuánta gente ha estado escuchando las enseñanzas? ¿Cuántas personas cuando nos congregábamos tenían años de congregarse? ¿Cuántas personas llevan años que aún llegan a decir, he sido cristiano de cuna evangélica? Y algunas llegan a decir, no, es que yo nací aquí en la iglesia, mis padres conocieron el verdadero evangelio, pero a mí también me falta.
te quiero decir algo. Lo que te falta es entender claramente ese grande amor que Cristo ha tenido para con nosotros en la cruz del Calvario, y que a través de su muerte nos da vida para que tengamos vida juntamente con Él y tengamos vida en abundancia. No es solamente la congregación, no solamente es el grupo. Cuando tú entiendes que estás muerto en tus pecados, en tus maldades, y entiendes claramente que cada profecía se cumplió en la vida de Cristo Jesús, vas a entender algo. Eso Jesús lo hizo por mí, por darme esa libertad de los pecados y de mi maldad, para no seguir pecando en contra de Dios, en contra de la gente, en contra de la humanidad. En Lucas capítulo 4, verso 18, seguimos leyendo, el verso 19-20, dice: a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuánta gente se siente oprimida en este tiempo? ¿Cuánta gente está, como la olla express, siendo oprimida? No, es que tengo que dejar el pecado, y realmente no hay una libertad. No vas a Cristo Jesús, no te derramas tus lágrimas con Él, y en el momento menos pensado explotas. Y dices: oye, yo no sé qué pasó, por qué tropecé, mira, estaba todo bien, iba caminando bien con Jesús y de repente exploté. Bueno, la gente estaba siendo oprimida. Es más, el día de hoy, ¿cuánta gente está siendo oprimida por esta situación que estamos viviendo? ¿Cuánta gente ya quiere aventar todo, decir: ya quiero salir de mi casa, ya quiero que se acabe, ya no quiero que mis hijos estén en la casa, ya me estoy cansando, ya no sé qué hacer, ya no alcanza el dinero, ya no hay trabajo, los niños voltean la casa al revés, por más que me esfuerzo, por más que hago esto, ya no puedo? Y el esposo dice: no, es que mi esposa cada vez me exige más, quiere que esté más con los niños, quiere que haga esto. Están oprimidos y no saben qué hacer ya, y quieren que ya se acabe todo lo de la pandemia, que las escuelas abran, que los niños se vayan sus 5 horas a la escuela, y que la esposa tenga ahí tiempos para estar cocinando, para estar descansando, para estar en un tiempo relajado. Te quiero decir algo: cuando Cristo te da la libertad, cuando tú entiendes que Cristo te da vida con Él, entiendes que es un grande amor y un gran privilegio tener a la familia en casa, porque puedes orar, puedes leer, puedes estudiar, puedes estar con tus hijos, puedes corregir muchas cosas con ellos, puedes conocer el corazón de tu hijo, puedes conocer el corazón de tu esposo, de tu esposa. Los hijos pueden conocer el corazón de los padres, y se van a dar cuenta de algo: que el amor de Dios reina en el hogar. Podrás hacer grandes cosas cuando tú entiendes que con Cristo tienes vida en abundancia. Puedes bendecir a los demás, puedes glorificar el nombre de Dios. Platicaba con unos hermanos y decía: no, es que mi esposo está en la casa y yo no quisiera que se fuera, ni mis hijos tampoco quieren que se vaya a trabajar. ¿Por qué? Porque hay una armonía, hay una sencillez, hay una humildad, porque entienden que con Cristo juntamente les ha dado esa vida, porque en sus tiempos pasados eran pleitos, eran regaños, eran exhortos, era estar pegándose, golpeándose, maldiciéndose unos a otros. Pero con Cristo ahora entiende la familia que está en Cristo que Cristo les ha dado vida a través de su sacrificio y de su muerte, a través de esas profecías que se cumplieron en Cristo Jesús de una manera muy especial. La gente, cuando está oprimida, es cuando más explota, es cuando más se jala los cabellos, ya no quiere seguir adelante, dice: no, ya no aguanto, ya sáquenme de aquí, ya no puedo más. Sin embargo, cuando estás en Cristo Jesús, si tú te sientes así, vas y le dices a Cristo: ayúdame, Señor, ayúdame a soportar todo lo que está viniendo, ayúdame a tener esa fe, esa confianza, Señor, porque realmente todas las cosas suenan que van mal, y aún lo de la epidemia no sabemos si vamos a regresar en septiembre o en octubre o en diciembre, porque esto sigue todavía, Señor. Pero danos vida juntamente contigo, que estemos permaneciendo siempre en ti, y puedes pedirle a Dios que te dé sabiduría y entendimiento de cómo llevar las cosas. ¿Por qué? Porque estás realmente entendiendo el grande amor que Cristo tiene para con los suyos. También dice la Escritura que vino a predicar el año agradable del Señor. Vino a predicar las grandes verdades y vino a darnos a conocer que realmente hay un reino de los cielos en el cual no habrá cansancio, donde no va a haber ya tormento, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor, ya no va a haber coronavirus, ya no va a haber enfermedades, porque Cristo Jesús estará reinando en medio de toda su iglesia y dando esa paz, esa confianza a todas las personas que realmente han creído en Él. También dice la Escritura que vino, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero también nos deja ver que Él da esa libertad
a los cautivos. Realmente nos deja ver ese grande amor que Cristo tiene para con nosotros y que se cumplió claramente cada profecía en Él. Pero al cumplirse las profecías en Él, se estaban cumpliendo hacia nosotros también, en las cuales Él estaba dando esa libertad para toda gente que quisiera oír su voz. ¿Cuántas personas, dice la Escritura, que abrieron los ojos? Abrió los ojos a los ciegos, lo cual nos dice la Biblia que vino a dar libertad a los cautivos, pero también vino a dar vista a los ciegos, aquellas personas que aún no han entendido el Evangelio, aquellas personas que el día de hoy no quieren volverse a Dios, aquellas personas que dicen y que no quieren ver la realidad porque dicen, no, es que la herencia de mis padres es la que yo voy a seguir, la religión de mis padres voy a seguir, y están, aunque saben que están mal y en pecado, dicen, yo voy a seguir lo que mis padres me enseñaron. Si tú te das cuenta, la religión que tus padres te enseñaron no ha sido nada buena y te está llevando a una condenación eterna, que estás quebrantando los mandamientos de Dios. Cuando tú te vuelves a Dios, te das cuenta que estás quebrantando los mandamientos de Dios con la idolatría, con la soberbia, con el orgullo, con la vanidad, y que la religión no te va a salvar. Es más, ninguna religión nos va a salvar. El que nos va a salvar es Cristo Jesús. Es Él el que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario, y el cual nos da vida para estar en la presencia de Dios en aquel día en el cual tú y yo muramos, porque un día vamos a morir, ya sea de coronavirus, ya sea de ancianos, ya sea de un infarto, ya sea de un derrame cerebral, no lo sabemos, pero un día vamos a morir. Y sin embargo, Cristo nos deja ver que es importante estar en su presencia, que es importante glorificar su nombre de Dios. Cuando te quita las vendas de los ojos, tú dices, la verdad estaba ciego en mis pecados y en mis maldades, y ahora Dios me ha dado esa vida juntamente con Cristo Jesús. Vamos a Isaías 53, verso 6. Nos deja ver también cómo se cumplió esta profecía a través de Jesús hacia nosotros. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estábamos muertos en pecados y en nuestros delitos. Realmente todos nos descarriamos, cada quien se fue por su camino, por más mejor que le fuera, él tomó su ejemplo, su maldad. La gente toma el ejemplo de muchos y se van hacia la maldad y hacia el pecado. Cristo nos da santidad, nos da amor, pero dice la Escritura, todos nosotros nos descarriamos. El mundo entero se había descarriado, la gente se había apartado de las cosas de Dios. Y quiero quitar un mito que la gente tiene. La gente dice es que todos nacimos en pecado. Es que por el pecado de Adán, el pecado de Eva, si ellos no hubieran pecado, entonces nosotros no estuviéramos en pecado y no estuviéramos bajo maldición. Te quiero decir algo. Dice la Escritura que Dios hizo al hombre recto, pero ellos amaron muchas perversiones. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente se volvió hacia sus malos caminos, ¿sí? Se apartó. Cuando la gente tiene ya razonamiento, cuando la gente quiere tomar decisiones, dice yo ya no quiero seguir ese camino, y se aparta y se va hacia la maldad y el pecado. Entonces no hay pecado original, como mucha gente piensa, que porque por el hecho de haber pecado Adán y Eva, ahora ya traemos los genes del pecado, y que aún porque el papá fue borracho, entonces el hijo va a ser borracho. Si el padre o la madre fue adúltero, entonces los hijos van a ser adúlteros. Esa es una mentira del diablo, porque te tiene esclavo en el pecado y en la maldad. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, te das cuenta de algo, que no hay realmente pecado original, ¿sí? La gente quiere justificar sus acciones y sus pecados, pero cuando tú vienes a Cristo Jesús te das cuenta de algo. Con Cristo nos da la libertad, porque no hay pecado original. Yo soy responsable de mis pecados, porque la Biblia dice que el padre no llevará el pecado de los hijos, ni los hijos llevarán el pecado de los padres. Cada quien va a dar cuentas a Dios de sus pecados. Entonces, si la Biblia dice eso, si mis padres pecaron, ¿yo quién soy para pecar? No debo de pecar. Si yo pequé, mis padres no van a pagar por mis pecados. Cada quien va a ser responsable de sus pecados. Es más, te quiero quitar una idea más. Mucha gente piensa que el pastor
va a pagar por los pecados de la iglesia. Y muchos dicen, no, es que el pastor no me busca, es que el pastor no vino por mí, es que el pastor no hizo esto, es que el pastor no oró cuando yo le pedí. Te quiero decir algo, el pastor va a dar cuentas de su vida y tú vas a dar cuentas de la tuya. Si el pastor no te busca, tú vas a dar cuentas a Dios un día, si fuiste libre del pecado o no fuiste libre del pecado. Porque la gente se justifica en esa forma, es que yo me aparté, pero nadie de la iglesia vino a buscarme, es que ningún hermano vino a saludarme, es que nadie me habló por teléfono para ver cómo estaba. Si tú te apartas, es responsabilidad tú y Dios. Los demás no. Los demás darán cuentas a Dios, a lo mejor porque no te fueron a buscar, porque no oraron por ti. Dios le va a pedir cuentas a ellos. Pero que tú te hayas apartado y quieras culparlos a ellos, te quiero decir algo, tú le vas a dar cuentas a Dios. Entonces, cuando nosotros andábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, nosotros nos separamos de Dios. Dios no se separó de nosotros. Hay hermanos que se han convertido a muy temprana edad. Y te quiero decir algo, han permanecido hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ellos no han conocido lo que es las drogas, el alcohol, la fornicación, el adulterio, porque estuvieron desde pequeños entendiendo que el amor de Cristo los hacía libres, etcétera, etcétera, y Cristo los ha guardado. Cuando sí tienen uso de razón, entienden el amor y la misericordia de Dios, entienden claramente el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, se vuelven a Cristo y Dios los ha guardado hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasa con aquellos que escogieron el mal camino? Y quieres saber un buen ejemplo de la gente que se ha apartado de Dios, cómo agarra su propio camino. Nada más ponte a pensar cuántas veces tú le has dicho a la gente o a tus padres o a quien sea, es mi vida y qué, yo hago con mi vida lo que yo quiera. ¿Qué estás haciendo? Agarrando tu propio camino. No, mamá, es que yo me voy a casar con esta persona, sí es drogadicto, es alcohol, no trabaja, es flojo, pero yo un día lo voy a cambiar porque lo amo y él me ama y nos vamos a casar. Tú estás escogiendo tu propio camino. Y después de que no te va como pensabas, ahora sí, yo no sé por qué mis padres no me evitaron que yo me casara. Yo no sé por qué mis padres no me prohibieron todo esto. Y las padres te dicen, hija, te lo advertimos. Sí, pero yo creo que hasta me has dado una cachetada a ver si entendías razones. Pero aunque te han dado la cachetada, tú has hecho lo que tú querías. Tú misma estás agarrando, o tú mismo estás agarrando tu mal camino. Estás haciendo lo que tú quieres. Con Cristo nos deja ver algo, que la gente se apartó por su camino, cada quien se fue a hacer lo que quería. Sin embargo, Cristo Jesús, al cumplirse las promesas de su muerte, de su sacrificio, nos da vida juntamente con Él. Cuando realmente tú te vuelves hacia Él de una manera muy, pero muy especial. Todos nosotros nos descarriamos. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y aquí se está cumpliendo lo que dice la Escritura. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quiénes son todos nosotros? Los pecados de toda la humanidad. Él murió por toda la humanidad, por todo el mundo, por toda la gente, para hacernos libres del pecado. Pero ¿quiénes son los que van a ser libres del pecado? Aquellos que realmente creen en nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que realmente entienden que por toda su maldad y todo su pecado, Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Aquellos que se arrepienten, aquellos que realmente están entendiendo todo el daño que le han hecho a Jesús, que le han hecho a su familia, que le han hecho a la gente que lo rodea. Todas esas personas son los que entienden y se vuelven a Cristo y entienden que ya no hay más condenación, porque Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario, porque entienden claramente que ya no hay otra salvación más que la que Cristo da, y no hay otro nombre dado en los hombres en que tú y yo podamos ser salvos, solamente en nuestro Señor Jesucristo. Aunque venga alguien y te diga, no, yo te perdono todos tus pecados, te quiero decir algo, el único que perdona pecados es Cristo Jesús, nadie más. El hombre te va a perdonar lo que tú le dañaste, lo que tú le ofendiste, pero no quiere decir que eso te va a llevar al reino de los cielos. Cuando realmente tú vienes a Cristo Jesús, Él te va a dar vida, y te va a dar vida en
abundancia. Entonces, nosotros podemos entender ese grande amor que Cristo ha tenido para con nosotros a través de su sacrificio, a través de que se cumplió la palabra. Nos deja ver algo, que realmente Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Alguien dirá, hermano, pero ¿por qué toda la humanidad no sigue en pecado y en maldad? Mira las fornicaciones, mira los adulterios, mira los asesinatos, mira los robos, mira todo lo que está pasando en todo el mundo, Señor. Mira, hermano, ¿por qué está pasando todo esto? Si Dios existe y si Cristo ya murió por la humanidad, ¿por qué está permitiendo todo esto? Te quiero decir algo. Porque la gente no quiere volverse a Dios. Tú ve al religioso. ¿Qué es un religioso? Aquella persona que va, se congrega y dice que canta bonitas alabanzas, sale de la religión y se va a su casa y sigue igual de pecador. O aquel que incluso llega a predicar y después de haber predicado o haber profetizado, tú lo ves emborrachándose, tomando, tú lo ves ahí golpeando a la familia, maldiciendo y dices, oye, pues mira, este hace cosas de este tipo. ¿Por qué pasa esto? Hay algo muy razonable. Esa gente no ha entendido la libertad que Cristo da. Esa gente no ha entendido el amor de Cristo. Esa gente no quiere volverse a Dios. La Biblia nos deja ver que la gente se perdió por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Pero si tú lees el pasaje, dice, por cuanto rechazaron el conocimiento. La gente dice, no, es que todos nos vamos a perder. No, se va a perder el que rechaza el conocimiento y las verdades de Dios. El que no quiere entender lo que Cristo quiere hacer, es el que se va a perder. Es como al hijo, tú le dices, hijo, si tú no obedeces las instrucciones de la casa, hijo, pues no puedes estar aquí en la casa. Te vas a ir. Y si un día me llegas borracho, no te voy a dejar entrar a la casa. Y si el hijo no quebranta las instrucciones de la casa, y si el hijo llega borracho, ¿qué crees que va a pasar? Pues el padre le va a cerrar la casa, no lo va a dejar entrar. ¿Y qué va a decir? No, es que mi papá no me ama, es que mira, pasa esto. No, por cuanto tú no obedeciste las cosas que se te pusieron, hay un castigo. Cuando tú no obedeces los mandamientos de Dios, cuando tú no quieres hacer la voluntad de Dios, quieres seguir en tus pecados, en tus maldades, vendrán las consecuencias de tus pecados. Y la gente no puede decir, es que hermano, somos cristianos. No es cierto, no eres cristiano. Porque la Biblia dice claramente que al que le ha dado vida a Cristo, que lo hace hijo de Dios. Y el hijo de Dios permanece para siempre en la casa. Pero el que no es hijo, el que es esclavo del pecado, sigue esclavo del pecado. Y aparte de eso, si tú lees 1 Juan capítulo 3, versos 6, 7, 8 en adelante, te vas a dar cuenta de algo que Cristo nos hace ver a través de Juan. ¿Quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios? ¿Quién es al que Cristo le ha dado vida y al que no le ha dado vida? El que es hijo de Dios permanece en Cristo Jesús, ha dejado sus pecados y ama. Pero el que no es hijo de Dios, entonces ¿de quién es? Juan nos dice claramente que es hijo del diablo, porque el diablo peca desde el principio, porque es un mentiroso, porque hace maldad. Y la persona que hace la maldad es lo mismo. Está siguiendo la voluntad de su Padre. Pero el que realmente ha entendido el amor de Cristo a través de su sacrificio, te das cuenta de algo. Le ha hecho libre y le hace hijo de Dios y le da vida juntamente a Cristo Jesús. Realmente nos deja ver que a través de Cristo Jesús solamente está la salvación. No es a través de ningún hombre, solamente a través de Él. Y que Él es el que nos dio la vida estando en nuestros pecados. Si tú como cristiano, eres hermano que nos estás escuchando, nada más ponte a analizar cómo era tu vida antes de Cristo. Ponte a pensar claramente cómo había una maldad, había fornicaciones, te prostituías, estabas en el adulterio, estabas a punto de destruir el matrimonio, donde vemos cuánto daño le hiciste a la gente, estabas en el narcotráfico, estabas en la soberbia, estabas en el orgullo, cuánto maltrato estabas teniendo hacia tu esposa, hacia tus hijos, hacia tu propio esposo, llena de amarguras, de resentimientos. ¿Y a poco no? Ahora cuando vienes a Cristo Jesús, entiendes el grande amor que Cristo tuvo en la cruz del Calvario para con nosotros y ahora dices que tienes una nueva vida en Cristo Jesús.
que realmente has nacido de nuevo, que realmente has entendido cuánto te ha amado Cristo a través de la cruz del Calvario, y lo que era imposible para los hombres viene a ser posible para Dios a través de su sacrificio de Cristo. Has creído en Él, y si tú recuerdas toda la maldad que tú cometiste y ahora entiendes el grande amor y te das cuenta y dices, es que no soy el mismo, no soy la misma persona que yo era antes. Cristo me ha transformado. Y no solamente tú lo puedes testificar, puedes ver a la gente que te rodea, puedes preguntarle a tus hijos, puedes preguntarle a los nietos, a los tíos, y algunos te llegan a decir, oye, es que has tenido un nuevo cambio, eres diferente. Y tú dices, sí, Cristo me dio una nueva vida, porque mi vida vieja de nada me servía. Hasta que conocí a Cristo, hasta que entendí su amor, entendí las profecías que se cumplieron en su muerte, ahora entiendo que con Cristo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y entonces la persona puede experimentar realmente el amor de Cristo Jesús en un nuevo nacimiento. Vamos a leer otro pasaje, Efesios capítulo 2, verso 1 al 5. Efesios capítulo 2, del 1 al 5. Dice la Escritura en este pasaje, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuántas maldades habías hecho? Es más, ¿cuántos de ustedes, estando en sus delitos y pecados, estaban hasta maquinando asesinar a aquella persona que te había violado, que había sacado provecho de ti, que te había robado? Y tú ya la estabas matando en tu mente diciendo, voy a hacerle de esta forma, y cuando salga voy a hacer esto, y va a pasar esto, y yo voy a hacer esto, y estabas buscando la forma de desquitarte. Estabas muerto en tus delitos y pecados, donde habías fornicado y adulterado y decías, no, es que nadie me ve, es que voy a quitar todas las huellas para que nadie se dé cuenta de lo que yo hice. Pero tu conciencia te decía, estás mal. Y empezabas a esconderte de la misma gente, hasta que tú cauterizabas tu conciencia y decías, no, es que la culpa la tiene mi esposa, por eso yo caí en el adulterio. O la esposa podría decir, no, es que mi esposo no me ama y por eso me fui a pecar, a adulterar. Cuando tú te pones a analizar cómo estabas en tus delitos, en tus pecados, estabas muerto. Y la gente que está muerta en sus pecados y delitos y que no tiene vida en Cristo Jesús, te quiero decir algo. No sabe por qué está aquí. No sabe para qué vive. No sabe ni se da cuenta por qué tiene dinero, por qué tiene una familia, por qué Dios le dio unos hijos. No sabe para qué le dio una casa, un carro. No sabe. Quiere sacar provecho, provecho, provecho y provecho. ¿Qué sucede ahí? La persona no tiene vida. Es más, tiene eso y quiere más y quiere más y quiere más. ¿Por qué? Porque no tiene vida en Cristo Jesús. Cuando tú realmente entiendes el grande amor de Cristo Jesús a través de sus profecías cumpliéndose en su sacrificio, entiendes que te da vida. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando tú te vuelves a Dios, entiendes por qué te dio Dios una casa. Para que tú un día de mañana puedas a lo mejor hospedar gente que lo necesita. Alguien que venga del extranjero y lo hospedas en tu casa. Alguien que lo hayan corrido de su casa y tú dices, yo aquí te hospedo en mi hogar. ¿Entiendes por qué Dios te da abundancia de alimentos? Porque dices, bueno, tengo 2 bolsas de frijol, una se la voy a dar al necesitado y otra me la voy a quedar yo. Tengo 2 bolsas de sopa, una al necesitado y otra yo. Pero ¿qué hace el que está muerto en delitos y pecados? Que dice, no, es que esto es mío y que trabaje aquel que es flojo y que no tiene ni para comer, pues porque flojo, yo ya trabajé y tienes toda tu despensa llena, no te falta nada y todavía quieres. Y todavía te dice alguien, oye, ¿quieres algo? Y tú dices, no, es que la verdad como que me ha ido un poco mal, pues si quieres dámelo más. Y no das el por qué Dios te bendijo. No entiendes por qué Dios te dio unos hijos. Estás muerto en tus pecados. No sabes que es para guiarlos, para amarlos, para servirlos, para atenderlos, para educarlos, para guiarlos en esta vida hacia el reino de los cielos, a ser gente de provecho.
lo que haces es estarlos maldiciendo, estarlos golpeando, y todavía hasta dices, yo no sé por qué Dios me dio estos hijos tan rebeldes. No, Dios no te los dio. Tú eres el que no los ha sabido corregir. Y como no tienes a Dios y estás muerto en tus placeres, culpas a medio mundo. Cuando tú te vuelves a Cristo dices, Dios me dio unos hijos y son tan hermosos, que los voy a llevar a los pies de Cristo, que voy a orar por ellos, voy a enseñarles lo mejor que yo pueda, voy a instruirles, voy a darles mi conocimiento, voy a hacer lo que Dios quiere. Un padre le dijo a su hijo, le dice, hijo, yo no tengo herencia, yo no tengo dinero que dejarte, pero te voy a dejar la mejor herencia, que es mis conocimientos, mis oraciones y guiarte a los pies de Cristo. ¿Qué le estaba diciendo? Eso es lo mejor. Porque la gente tiene riquezas y no sabe para qué es. ¿Cuánta gente se pelea por las riquezas? Porque piensan que aquí van a vivir y aquí se van a quedar todas esas cosas. Sin embargo, cuando tienes a Cristo Jesús, entiendes algo. Un día voy a morir y todo se va a quedar. Y si no hice lo que Dios me mandó, ¿qué va a suceder? Y si mi familia no conoció a Cristo, ¿a dónde se van a ir? Tú entiendes claro algo. Cristo me ha dado una vida cuando yo estaba muerto en mis delitos. No conocía nada, pero hoy me vuelvo a Cristo. El verso 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si te das cuenta, ya nos deja ver un panorama más claro el pasaje. O sea, el mundo está en sus pasiones, en sus deseos, en su maldad, porque no está vivo en Cristo Jesús. Dice claramente que dice la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuánta gente no está en una desobediencia? Es más, te voy a poner un ejemplo, hablando del coronavirus. ¿Cuántas veces las autoridades te han dicho, no salgas de tu casa, cúbrete, lleva tu cubrebocas, procura tener la sana distancia? Y tú ves cuando vas a un tianguis, a un mercado, que la gente está sin cubrebocas, en vez de tomar su sana distancia, como que se juntan más. Y aparte de eso, cuando viene el problema de la contaminación, la gente dice, no, es que el gobierno no hace caso, no me atiende, no envía la ambulancia rápido. Pero ¿quién fue el problema? En tu desobediencia tienes las consecuencias. Bueno, cuando la gente es desobediente, va a ser desobediente aún hasta la palabra de Dios. No quieren volverse a Cristo y están en sus pecados, en sus maldades y no teniendo esa vida que es en Cristo Jesús. También podemos ver que dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. ¿Cuántas veces tú le has hecho caso a tus pensamientos? ¿Cuántas veces tú le has hecho caso a tu propia carne? Si la carne te dice, hoy no vayas a trabajar, tú no vas. Es más, yo te hago una pregunta. ¿A qué horas te conectas para ver la transmisión, la predicación? A lo mejor dices, no, estoy en mi casa, otro ratito más. ¿No deberías llegar más puntual aún en tu casa para conectarte, para disfrutar la alabanza, la oración, para estar en la presencia de Dios a través de los cantos, entendiendo la palabra, entendiendo claramente el mensaje? Pero fíjate, te das cuenta que muchos se conectan cuando está la predicación ya a la mitad de la predicación. Tú dices, ¿pero por qué? Ay, hermano, es que estaba bien rica la cama. Ay, hermano, es que pues ya desayunamos tarde y ¿cómo íbamos a oír la enseñanza sin desayunar? Entonces tú te das cuenta de algo, le haces caso a la carne. Cuando el niño, tu hijo te pide algo y tú dices, no, es que ahorita no quiero, y hasta lo avientas y dices, no, hijo, vete para allá. No quiero ahorita que me hables. Y estás molesto, enojado, le estás dando realmente rienda suelta a tu carne. O estás pensando cómo hacer un negocio, cómo hacer esto, y al final de cuentas estás pensando nada más en ti, no en los demás. En estos días, el día de hoy, incluso, está el primer viaje privado, se puede decir, hacia el espacio.
si has estado viendo esa transmisión, ese hombre un día tuvo un sueño. Dijo, yo voy a ir a viajar, a salir al espacio. Ese hombre no tenía dinero ni nada. Empezó a trabajar, empezó a hacer cosas, después empezó a juntar dinero, empezó a estabilizarse cada vez más y más porque tenía un sueño, llegar a salir del espacio, conquistar otros mundos. Y entonces ese hombre empieza a almacenar el dinero, empieza a hacer grandes cosas, pero todo con esa finalidad de poder pasar a conocer a otros mundos. Y este hombre, el día de ayer se hizo realidad su sueño. Pero este hombre invirtió todo su dinero, todo su tiempo, todo su tiempo de sueño, porque aún había veces no dormía. Sin embargo, él tenía claro algo. Si falla lo que voy a hacer, me quedé en la ruina. Pero si se obtiene realmente el triunfo del sueño, entonces va a ser más dinero. Entonces te das cuenta, él está pensando en lo suyo propio. Si él hubiera hecho esto, todo este dinero lo reparto a los pobres, a la gente que necesita, al necesitado. ¿Cuánta gente no estuviera glorificando el nombre de Dios con eso? Pero él tiene un sueño, lo llevó a la realidad, se va a estar haciendo famoso. Pero al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Si este hombre no es cristiano, ¿qué va a pasar con su alma? Está pensando en lo suyo propio. ¿Cuántas veces tú estás pensando en lo tuyo propio, hacer dinero, pero no estás pensando en la extensión del reino? Ni sabes para qué Dios te dio ese dinero, ni sabes por qué. Cuando tú tienes un sueño, lo llevas a cabo. Cuando tú tienes una intención pensando en los planes de Dios, tú dices, voy a extender el reino, voy a ganar estas almas, voy a hacer estas formas, voy a hacer aquí y allá, y empiezas a predicar la palabra y empiezas a hacer la obra de Dios, porque entiendes que en Cristo Jesús tienes nueva vida y que tú quieres llevar a otras personas a tener nueva vida con nuestro Señor Jesucristo. Dice también el verso 4 de Efesios capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Te quiero decir algo importante. Cuando tú realmente experimentas el amor de Cristo, cuando tú entiendes que por gracia sois salvos, que por la pura misericordia de Dios, que no la merecíamos, entonces ahora tienes una vida nueva, una vida en Cristo Jesús, donde ahora puedes predicar la palabra, donde puedes decirle a la gente que se aparten de la borrachera, del alcoholismo, de la drogadicción, donde le puedes decir a la gente es que te vas a morir, te vas a perder por la eternidad. En Cristo solamente está la salvación. Vuélvete a Cristo, busca a Dios, mira, Él murió por ti en la cruz del Calvario, y empieza a predicar la palabra y empieza a extender el reino, y aún hasta le puedes decir a la gente, mira, yo estaba peor que tú, pero cuando conocí a Cristo, Él me dio una nueva vida. Y esa vida es la que yo te quiero transmitir el día de hoy. Y empiezas a predicar la palabra, a extender el reino para que otros conozcan realmente a nuestro Señor Jesucristo. Y hasta le puedes decir, por gracia sois salvos. Aquella persona es libre del pecado, es libre de la maldad, es libre para hacer la obra de Dios, para extender el reino, es libre para entender las Escrituras, es libre en todas las áreas, porque ahora tiene vida en Cristo Jesús. Y cuando la gente te dice, oye, eres diferente, sí, porque Cristo me dio esa vida a través de su grande amor, a través de que se cumplieron cada una de las palabras, de las profecías escritas en el Viejo Testamento, y luego en el Nuevo Testamento se vuelven a repetir las profecías, pero cumpliéndose en cada una de nuestro Señor Jesús, para darnos esa libertad que el mundo no lo tiene, que la gente no lo conoce. Esa libertad la da Cristo Jesús a través de su sacrificio. Y podemos decir con Cristo Jesús que por gracia sois salvos por la fe en Cristo Jesús. Hebreos 5:9 dice la Escritura, Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No solamente nos da vida con Cristo, sino que nos lleva a la eternidad para estar en la presencia de Dios, porque Él es el autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen.
para todos los que realmente quieren guardar sus mandamientos, para aquellos que realmente creen en el amor que ha tenido para con nosotros al morir en la cruz, como Dios, pensando desde el Génesis hasta Malaquías, se cumplen las profecías en Cristo para darnos vida a cada uno de nosotros, para tener esa sanidad. Ahora quiero aclarar algo. Una cosa es la perfección y otra cosa es la santidad. La perfección es que yo no me equivoco, pero la santidad es que te apartas del pecado. Son cosas diferentes. Entonces la gente muchas veces confunde la santidad con la perfección. Cristo nos va a llevar a la santidad y también nos puede llevar a la perfección. Cuando la misma gente nos está corrigiendo cosas, tú dices, estuvo mal esto, se equivocó en esta palabra, no la dijo bien. Esa es una imperfección. Pero lo que es la santidad es cuando tú con tu corazón dices, yo no miento, y no mientes. Te estás llevando a la santidad con Cristo Jesús. Colosenses 2:13, con esto terminamos, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Cristo ya murió por nosotros. Él ya perdonó nuestros pecados. La pregunta es, ¿tú quieres ser libre de tus pecados? ¿Tú quieres realmente amar a Cristo como Él te ha amado? ¿O quieres seguir en tus pecados y en tus maldades? La gente dice, no, hermano, es que la salvación no se pierde. Tienes razón. La salvación está para el que la quiere, pero se va a perder aquella persona que no quiere obedecer a Dios, aquella persona que quiere seguir en sus pecados, en sus maldades, aquella persona que no valora el amor de Cristo en la cruz del Calvario muriendo por él, aquella persona que quiere seguir crucificándolo, que quiere seguir maldiciendo a Cristo, que quiere seguir en su incredulidad, en su maldad, en su hipocresía, en su soberbia. Aquella persona que siga esclavo del pecado se va a perder por la eternidad. Y no puede culpar a Dios diciéndole, Dios, es que tú no me dices la oportunidad. Te va a decir, Dios, yo di a mi único hijo para salvarte. Yo di a mi único Jesús para venir a morir por ti en la cruz del Calvario. Y todas las profecías que yo te di a través de su muerte, que iban a dar vida a ti, a tu persona, tú las despreciaste. Entonces no vamos a decir, Dios, yo no sabía, porque toda la humanidad sabe en su conciencia si es cristiana, si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Cada quien sabemos si hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. Cada quien sabemos cómo fue nuestra vida pasada, cómo es la de hoy, y también podríamos decir, sabemos lo que va a venir mañana. ¿Por qué? Por nuestras conciencias. ¿Realmente Cristo te da esa libertad en tu vida? Si tú entiendes el amor de Dios y tú entiendes que Cristo vino a dar libertad a los cautivos, tú vas a ser libre. Libre de las drogas, del alcohol, de la soberbia, del orgullo, de la amargura, del resentimiento, de todos los pecados que hay en tu corazón. Cuando tú vas y le dices, Dios, aquí estoy, perdóname, hazme libre de mis pecados, de mis maldades, dame vista porque estoy ciego, Señor. Dame la claridad de la luz de tu evangelio. Cuando tú vas a los pies de Cristo, Él te hace libre. Te hace libre de todo. Y no le creas al diablo de que no se puede, que es imposible, que tantos años llevas de pecar. Te quiero decir algo. Cristo dio vida y vida eterna a todos aquellos que realmente se arrepintieron. Dio libertad a los cautivos, echó fuera a los demonios, porque Cristo es el Salvador del mundo. Él es nuestro Dios. Cierra tus ojos y meditemos en esa palabra. Cuando estábamos aún muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Cristo vino a darnos vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados.
anulando el acta de decreto que había en contra de nosotros y clavándola en la cruz, clavándola a través de su grande amor y su grande sacrificio que tenía para con nosotros. Realmente Él es nuestro Dios. Él es el que hace la obra en medio de nosotros cuando tú te vuelves a Él. Cuando tú caminas con Él, cuando tú te diriges a Él, cuando realmente entiendes el amor de Cristo en tu vida y entiendes que no tienes vida, que todo lo que has hecho está mal. Muchas veces sientes que te mueres, pero cuando vas a Cristo Jesús, te da esa vida y te la da en abundancia. Yo te hago una pregunta: ¿quieres estar realmente con Cristo Jesús teniendo esa vida que Él os da? Solamente en Él está la salvación. Las profecías se cumplieron en la vida de Cristo, pero también se están cumpliendo en nuestras vidas, porque estamos en la presencia de Dios. Cuando valoramos ese grande amor de su sacrificio en la cruz del Calvario y nos da vida juntamente con Él. Meditemos en este canto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados.
Él da vida. Él te da vida. Te da un nuevo nacimiento. Te da una nueva credibilidad. Y realmente puedes decir, ¿cómo no podía entender esto cuando yo no conocía a mi Jesús? ¿Cómo andaba en pecados, en las borracheras, en el adulterio, en la fornicación, en el orgullo, en las amarguras que no querías perdonar? Empiezas a entender y a decir, ¿cómo es posible que haya dañado tanto a mi Jesús? ¿Cómo es posible que haya dañado tanto el corazón de mi Dios, el corazón de mi familia, el corazón de mis padres, de mis hijos? No puedo entender por qué tenía que hacer eso. Pero ahora entiendo que en Cristo Jesús soy nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, que todo el que se acerca a Él no le echa fuera, que a través de su amor, de su grande sacrificio en la cruz, Él nos hace nuevamente una nueva persona, un nuevo nacimiento. Nos da vida para estar en su presencia y poder amarlo y servirlo. Cuando tú te acercas a Jesús, te das cuenta de algo, que solamente en Él está la salvación y el perdón de pecados, que solamente en Él encuentras la plenitud de gozo, esa vida que el mundo no tiene, ese grande amor que solamente nos lo da nuestro Señor Jesucristo, ese derramamiento de su Espíritu que lo da Él. Por eso es que tenemos vida, y vida en abundancia, porque Cristo nos la da a nosotros. Todos nos descarriamos, cada cual se fue por su camino, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él nos da vida para que estemos con Él y dar a conocerle al mundo que hay una vida en plenitud con nuestro Señor Jesucristo. Ni las religiones te han hecho libre, ni lo que tú has creído en tu vida pasada no te hizo libre. Aunque la religión de tus padres te hayan dicho, mira, esta es la mejor religión, si tú no tienes una relación con Dios, si tú no tienes ese amor hacia Dios, si tú realmente no te acercas a Cristo Jesús entendiendo su amor y su misericordia, si no te acercas a la cruz del Calvario diciendo, Señor, heme aquí, aquí estoy, he pecado contra ti, Jesús. Mientras tú no lo hagas, te das cuenta de algo: no eres libre, no eres feliz. La religión te lleva a las emociones, pero Cristo te lleva a la eternidad y te lleva a una santidad y te lleva a amarlo y a servirlo, a tener vida no solamente aquí en la tierra, sino una vida eterna con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Y antes estabas preso en tus delitos y en tus pecados, ahora eres libre de ellos. Antes tenías tus pensamientos dedicados solamente al mal, hoy tienes tus pensamientos enfocados hacia Cristo y buscando su rostro y viendo cuál es la voluntad de Él agradable y perfecta para hacer lo que Él te está pidiendo y hacer su voluntad. Cambia tu pensamiento, cambia tu vida de ser, cambia todo cuando entiendes que estás en la presencia de Dios, cuando entiendes que solamente a través de su amor y su sacrificio está esa salvación y ese amor y esa vida en plenitud, lo cual nadie te lo ha dado, solamente nuestro Señor Jesucristo. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio.
por mí, fue por ti, para hacerte libre, libre para amar y para ser el bien, libre para amar y para ser el bien, libre para amar y para ser el bien. Cristo nos da la libertad y nos da esa vida en abundancia. Nos da esa libertad para amarlo, servir y para servir a los nuestros, a la gente que nos rodea. Cuando tú realmente entiendes el amor de Cristo, te das cuenta que a través de cada profecía que se fue cumpliendo en Cristo Jesús, también se fueron cumpliendo promesas y palabras que Dios había dado a la humanidad a través de su grande amor y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cada palabra, cada profecía se cumplió en Jesús y también se están cumpliendo a través de su muerte en nuestras vidas, el cual nos da vida y vida en abundancia. Él os dio y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida también cuando estábamos en su presencia, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nuestros pecados los clavó Cristo en la cruz del Calvario, para que a través de su sangre fueran lavados y limpiados y tuviéramos vida, vida en abundancia, vida con Él, vida por la eternidad. Él es nuestro Dios. Padre, podemos agradecerte, Señor, por cada palabra y profecía que tú diste, porque tú prometiste dar a tu único Hijo para salvar al mundo de sus pecados, de sus delitos, y para que tuviéramos vida juntamente con Él al morir en la cruz del Calvario. ¿Cómo no darte las gracias, Señor? Porque todo se cumplió claramente conforme tú lo dijiste a través de los profetas, a través de los salmos, Señor. Todo se fue cumpliendo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo no agradecerte, Jesús, el haber tomado mi lugar en esa cruz del Calvario, en haber tomado ese lugar por la humanidad y para darnos vida juntamente contigo, Señor, para hacernos libres de nuestra maldad y de nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados y para poder tener vida eterna contigo en el reino de los cielos, Jesús. ¿Cómo no agradecerte todo lo que tú has hecho en medio de nosotros? ¿Cómo no agradecerte que has dejado a tu Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, para llevarnos a la eternidad también y estar en tu presencia, Jesús? ¿Cómo no agradecerte todo lo que tú has hecho en medio de nosotros, Señor? Padre, muchas gracias por cada palabra, cada profecía que tú cumpliste y aún seguirás cumpliendo en medio de nosotros, Señor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias porque tú fuiste el que tomaste nuestro lugar y porque aún cumpliste esas profecías que estaban dadas para nosotros, porque a través de cumplirlas también se cumplían hacia nosotros esa libertad que solamente tú nos puedes dar, Señor. Que tú ibas a dar paz y tranquilidad y ibas a traer esa fe y esa confianza a nuestras vidas, Jesús. Que tú nos ibas a dar libertad, Señor. Que ibas a quitar esas cadenas del enemigo que nos tenían atados
y también nos ibas a quitar esas cadenas del pecado y de la maldad, Señor. Muchas gracias por dar esa libertad, Jesús. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. Gracias por estar con nosotros y gracias porque en estos momentos tú estás con nosotros. Síguenos bendiciendo, síguenos hablando, sigue ministrando y sabemos que están cumpliéndose cada una de las profecías que nos dejaste para ver el tiempo de tu segunda venida, Señor. Muchas gracias por todo. Gracias por estar con nosotros, Jesús. Y gracias por cada alma que ha escuchado este mensaje y por los que los van a escuchar. A ti sea la gloria y la honra, Jesús. Amén. La gloria es para Cristo. Acerquémonos a Él confiados. Él nos va a ayudar. Que Dios les bendiga a todos, cuídense mucho. Les mandamos un saludo, un abrazo. Y si Dios permite, nos vemos la próxima semana. Se estará compartiendo el mensaje acerca de las profecías que se cumplieron en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos. Cuídense mucho.